Hola, ¿cómo están? Soy Anto y esta es otra clase de Historia del Arte. Y vamos a seguir con lo que es el romanticismo. Sí, la clase pasada habíamos visto un poquito, un pedacito cortito de lo que era Géricault, del romanticismo francés, y lo que vamos a hacer es seguir con este romanticismo francés. Entonces les voy a compartir ahora en la pantalla para que veamos entonces por dónde es que estamos yendo de a poquito. Sí, me voy a sacar mi retrato de acá. Ahí está. Bueno, entonces habíamos visto Turner Constable, la semana pasada vimos Fuseli, y entonces ahora vamos a lo que es el periodo romántico francés, ¿sí? Que tenemos a Delacroix y Géricault. Vamos a arrancar por Géricault. Perdonen mi pronunciación del francés, pero no es muy mala. Géricault en realidad va a ser mayor que Delacroix, entonces empezamos por él. ¿Qué va a suceder con Géricault? La realidad es que fue un pintor que solamente, que vivió primero poquito, 30 y pico de años y muere, y pocos años de esos 30 y pico se dedicó a la pintura, fueron 10 años más o menos. Entonces, aunque parezcan datos que quizás no son tan importantes, lo que estamos viendo es mucho talento en poco tiempo con poca preparación, ¿sí? No es como Rembrandt que pintó hasta los 80 y pico. Entonces, eso es muy importante pensarlo también desde ese lugar, ¿no? Que era un pintor joven, eh, muy rebelde, que incluso su actitud como pintor está como enmarcando la actitud romántica, ¿no? De un rebelde que no quería ser igual a los demás, incluso con una vida que tiene bastantes leyendas así, onda escabrosas, eh, sobre todo siempre pensando en estos rumores, pero bueno, no suman a la obra en realidad. Lo que es importante es quiénes eran como sus puntos de observar la obra, y en este caso hablamos de Rubens, ¿sí? Admiraba mucho a Rubens, ¿se acuerdan de Rubens? Espero que sí. A Caravaggio también, espero que se acuerden de Caravaggio, y también observaba obra de Miguel Ángel, ¿sí? Eh, Incluso Géricault va a hacer un viaje a Italia, entonces va a observar de cerca las obras de estos artistas, y de a poco, cuando vayamos viendo su obra, van a ver que se nota mucho la influencia de estos. Entonces, va a participar de salones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la academia, que hablábamos de la importancia del salón y demás? Con esta pintura, que se llama Oficial de Cazadores a la Carga, tuvo mucho éxito, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a empezar a ver que, bueno, sí, tiene bastante movimiento, pero ¿dónde está lo romántico? Bueno, todavía acá no estaba, ¿sí? Lo que va a tratar de hacer, primero que es uno de los artistas que va a atravesar, si bien tiene una corta edad, su obra, en realidad lo que se ve en su obra son las tendencias neoclásicas por muy poco tiempo, después va a hacer el puntapié para el romanticismo, y después, si quisiéramos observarlo en su obra, podemos notar algunas cosas realistas que nosotros todavía no llegamos, que sería como el siguiente momento de la historia del arte. eh, lo importante es ver la obra y después analizamos esas cosas, ¿sí? La cuestión es que él quiere romper con estos modelos neoclásicos, y por modelos neoclásicos nos referimos a, ¿se acuerdan, no? David. Entonces, lo que vamos a ver es que esta rebeldía de las que yo les hablaba también tiene que ver con los temas, ¿sí? Va a tomar temas cotidianos, va a ser como un amante de los caballos, pero sobre todo va a tener retratos de gente común, ¿sí? Cotidiana, y sus más famosos son de retratos de locos. Él visitaba el hospital, el psiquiátrico, y retrataba locos. Sobre eso ahora les voy a hablar en un ratito, viendo las obras, pero la cuestión es que estos temas el neoclasicismo los negaba, ¿sí? El neoclásico apuntaba a una realidad muy perfecta,
y por eso mismo se lo pone dentro de lo que son los pintores románticos, porque está tratando de mostrar otras cuestiones de la realidad. ¿Sí? Bueno, acá les puse este dato que conoce la obra de Constable Turner, y bueno, eso es importante también, que estaba en contacto con otros, en contacto con la obra de otros artistas. ¿Sí? Esto es lo que hoy les hablaba, que atraviesa las tendencias del siglo XIX, su obra, ¿sí? Su obra. No hablamos de él como persona, sino que su obra puede encasillarse en algunos elementos del neoclásico en principio, y después se desarrolla mucho más romántico, pero hay cuestiones realistas. Quizás esto ahora no lo veamos, pero cuando veamos una obra muy importante, se van a dar cuenta por qué lo realista, aunque nosotros no vimos el movimiento realista todavía, ¿no? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando, bien. A veces me agarra como en la pregunta. Bueno, tiene un gran amor por los caballos, ¿sí? Como vemos acá, su obra se caracteriza más por una cuestión, ven, no sé si lo ven, con contrastes de luces y sombras, claroscuros como muy potentes, que el neoclasicismo, ¿se acuerdan que el claroscuro, bien, gracias, ¿sí? Y acá llegamos a la obra más famosa, quizás muchos digan la obra más famosa del romanticismo, pero la cuestión es que es muy importante también históricamente. Es esta obra que se llama La Balsa de la Medusa, ¿sí? Pueden observarla, tenía medidas 4,90, o sea, 490 centímetros por 716. O sea, entienden que es enorme, no entra en el living ni de acá, ni no sé, un living grande, ponele. ¿Sí? O sea, enorme. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan que en el barroco nosotros habíamos visto todo lo que eran las características como los casilleros de pinturas, los nuevos géneros, y habíamos dicho que el género histórico era el más pagado, el más importante y en el que generalmente se hacían las obras más grandes? Bueno, se puede encasillar esta obra en el género histórico. ¿Por qué? Bueno, porque este suceso, que fue un naufragio, sucedió realmente, sucedió el 5 de julio de 1816 en las costas de Mauritania. Pero ¿qué pasaba? Porque, bueno, decimos, bueno, es muy importante la forma en que está pintado, lo que está pintado, pero el tema, ¿sí? Lo que hizo Géricault fue ir armando la obra muy de a poco, haciendo una investigación. Lo que hizo fue hacer un archivo, incluso leía y entrevistó a algunos de los sobrevivientes, y eso es lo que le da la característica de realista, porque está hablando de un acontecimiento actual en su momento, ¿no? Un acontecimiento contemporáneo que sucedió en poco tiempo cerca de donde está viviendo el pintor, y donde está también emitiendo una cuestión de protesta, ¿sí? Él está mostrando un problema. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que hace es mostrar también la corrupción de lo que era la Marina francesa, porque esto transportaba a Senegal, era una fragata francesa que estaba haciendo transportes a Senegal, a un nuevo gobernador, transportaba soldados y transportaba colonizadores. Y bueno, ocurre una tormenta y lo que hace es que se empieza a hundir el barco. Los que son los sobrevivientes que estaban supuestamente retratados en esta pintura son 150 pasajeros que fueron obligados a subirse a una balsa de salvamento, que incluso dicen que esa balsa estaba construida con pedazos del barco, o sea, que no estaba construida previamente, mientras que el capitán y los oficiales tomaban los botes salvavidas disponibles y abandonaban la balsa. Entonces pasó un poco lo que pasó en el Titanic, o sea, no aprendemos más los seres humanos. La cuestión es que tenían unos botes de salvamento que los tomó el capitán
y los importantes, y a estos los dejaron flotando en una balsa armada en el momento, con pedazos del naufragio. Y eran 150 personas en una balsa, ¿sí? Y los abandonaron ahí y estuvieron 13 días sufriendo en el mar, ¿sí? Y fueron de esos 150 personas, fueron rescatados nada más 15 sobrevivientes, ¿sí? Uno era un cirujano, de esos 15, los que sobrevivieron, era uno un cirujano y otro un geógrafo que iban en el barco, y esos fueron los que publicaron una especie de cuento, bueno, no, perdón, cuento no, relato, disculpen, del naufragio. Entonces, en esos testimonios reales se basó también el pintor Géricault para poder construir una pintura con un carácter y una emoción reales, ¿sí? Esto fue expuesto en 1819, pero en el momento como que no lo apreció el público. O sea, en realidad nos llamó la atención por donde estaba emplazado, pero después, un tiempo después, se volvió a exponer y ahí fue como el boom de Géricault. Y ahí se dieron cuenta realmente del carácter de esta obra. Entonces, bajo este relato, ¿sí? Él toma todo, o sea, hace una reconstrucción del suceso, incluso dicen que como que construyó un modelo de balsa en su taller para poder recrearla. Ustedes piensen también el tamaño de esta pintura, entonces era muy importante poder recrear la escena. Y con esta pintura lo que hace Géricault es romper con el neoclasicismo, ¿sí? ¿Y cómo rompe? Bueno, observamos que tiene mucho claroscuro, ¿sí? Muy diferente a esa luz racional que tenía David. Y obviamente estos claroscuros le dan como un clima muy dramático. Cuando Delacroix ve esta pintura, ellos eran un poco amigos, Delacroix es más joven, como les había dicho hoy, queda como muy impresionado, e incluso dicen que uno de los personajes de espaldas fue Delacroix posando para él, ¿sí? La cuestión es que la calidad con que él representa toda la escena eh, tiene como mucha fuerza, ¿sí? Mucha fuerza, mucha emoción, emotividad y todas esas características que nosotros habíamos hablado del romanticismo. Eh, y lo que hace también Géricault para lograr también parte de la emoción de esta pintura es mostrarnos el momento más dramático de la historia. ¿Cuál es? El momento en el que los pocos, esos 15 que estaban sobreviviendo, ven otra embarcación y le están pidiendo ayuda. Ven que este está como subido acá y está como sacudiendo una tela para pedir ayuda. Ese es el momento más dramático según Géricault, y entonces muestra ese momento de desesperación, ¿no? De mírennos, estamos acá hace 15 días muriéndonos, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a analizar un poquitito las partes de esta pintura. Lo que se dice es que hay como un degradé, voy a achicarlo un poquitito, como un degradé de movimientos o de los personajes. Lo que vemos es, en la base, estos son todos cadáveres, ¿sí? Son todos muertos. Acá tenemos a los medio muertos y acá los que están un poco más vivos. Ven que estos ya directamente no tienen fuerzas, ¿sí? Están ahí como tirados pidiendo ayuda y a pocos les queda realmente fuerza, ¿sí? Vemos también en lo que es el fondo, si pueden ver, hay unas olas, unas nubes como tormentosas, un paisaje tormentoso. Lo que hace también es darle ese dramatismo a la escena, y también este horizonte, ven que acá hay como el sol, como que pasó una tormenta a la tarde y se ve ahí la luz al final. Eso también le da dramatismo, y no solo dramatismo, sino que es de alguna forma simbólico a que a lo lejos, a la distancia, está esa esperanza del barco, que lo vemos acá chiquitito, a ver, acá chiquitito, del barco que los salvaría, ¿no? En la lejanía está ahí. Nosotros podemos
encontrar dos pirámides. Yo ahora se los marqué en otra imagen. A ver. Bueno, acá está, un poco lejos. Dos pirámides, ¿sí? Y se dice que esta pirámide es o sea, esta es la composición, ¿no? Dos pirámides compositivas, podemos decir, que puso el artista. En esta tenemos las de la salvación, ¿sí? Y en esta un poco que es los que están más muertos, la acumulación de muertos que hay ahí atrás, y esta vela que está a punto de romperse, ¿sí? Entonces, acá tenemos que ir analizando bastante de a poco, porque son muchos personajes y también hay mucha cantidad de elementos, pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que la luz cómo incide en los cuerpos. Ven que es una luz dramática que genera sombras, fíjense acá, por ejemplo, que da en la espalda, y es una luz que nos hace descubrir otras cosas. Ven estos que están muertos, este que está acá también moribundo, ¿sí? Es una luz que también nos hace descubrir, pero no tenemos todo claro. Por ejemplo, acá está en oscuridad. Bueno, la anatomía con la que hizo Géricault esta pintura, obviamente está inspirada en Miguel Ángel. ¿Se acuerdan que habíamos dicho recién que era una de sus influencias? Fíjense este detalle, ¿sí? Cómo tienen acá los músculos marcados, pero está sosteniendo acá a una persona muerta y esa desesperanza en los ojos. En este caso acá también, todos los músculos, o sea, los tipos pasaron 15 días en el mar, pero están musculosos. Eh, Acá por un lado, ¿sí? Estos son los datos que recién les estaba diciendo, ¿sí? Pero ven cómo también se encarga de representar la emoción en cada uno de esos cuerpos que hay ahí. Algunos están moribundos, con las bocas abiertas, otros desesperados. ¿Sí? Fíjense las sombras. Ven que las sombras del cuerpo no son color pardo como solían ser en el neoclásico, sino que tienen como tonos azulados, verdosos. Y bueno, lo que se dice es que Géricault, para poder lograr esta cuestión desde dramática también real, porque tenía que mostrar los cadáveres, es que, bueno, el tipo iba a la morgue y se traía un par de pedacitos de personas para poder retratar esos brazos, esas piernas sin vida. Y acá vemos, él armaba como una especie, estos son estudios, ¿no? Pero él armaba como una especie de composición, con también una luz específica en el taller, y pintaba estos pedacitos de persona. Acá también. Tenía estómago el pintor, ¿eh? Esto también le da obviamente mucho realismo a la anatomía, y no solamente realismo desde las formas, sino también desde el color. No es un tema muy lindo para hablar, pero bueno, no es lo mismo una persona, el color rosáceo de la piel que de una ya caducado, digamos. ¿Sí? Entonces, acá un resumen de lo que estaba diciendo, ¿no? Dramatismo, dos pirámides, una gran ola oscura, escorzos profundo, y este dato, ¿sí? Del uso de betún, ¿sí? No sé si ustedes seguro lo conocen, el betún de Judea, que es es como una especie de pintura, una especie de pasta amarronada, que es al aceite también como el óleo. Entonces él lo que hizo fue mezclarlo para darle también estas sombras oscuras, pero dicen que en algunas zonas como que arruinó el cuadro el uso de este material, que bueno, igualmente es compatible con el óleo. ¿Sí? Y esto es muy importante, representa el tema contemporáneo de forma épica, ¿sí? Resalta la desesperación de la humanidad. Son personas que fueron abandonadas. Ustedes piensen en el capitán y los soldados se fueron a los botes y los dejaron abandonados. Entonces muestran esa desesperación. ¿Se acuerdan que yo muchas veces les leo algunas cosas de John Berger? No es que se los voy a leer, sino que les comento una de las frases de él, que, bueno, él habla de que en la Revolución Francesa
se proclamaba estas cuestiones de ajusticiar, ¿sí? Restablecer una justicia. Entonces lo que nos va a hablar es que Jericó nos está mostrando eso en las pinturas, ¿sí? El principio de un futuro mejor, no solamente que se haga justicia por la situación, ¿sí? O sea, muestra la corrupción, sino que además, o sea, con este gesto de que viene el barco y de que ahí al final hay luz, no solo nos muestra que quiere hacer justicia, sino que también nos da esperanza por un futuro mejor, ¿sí? Eh, una forma, vieron que el padecimiento pasa a recordar que después va a haber esperanza, o sea, que el sufrimiento de hoy es para un mundo mejor. Es un poco el concepto que empieza a ver desde la Revolución Francesa y que en este caso, en esta pintura de este artista y también en otras pinturas también de Jericó, vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Espero que lo hayan entendido, perdón. Bueno, esta es una imagen de Miguel Ángel, ¿se acuerdan? En el juicio final. Y acá vemos este concepto, la concepción del cuerpo humano que tenía Miguel Ángel, si bien estamos a 1000 años luz, no, ya pasó mucho tiempo, del 580 a el romanticismo, pero Jericó se basa en esto, en estas musculaturas, ¿se acuerdan? Que nosotros decíamos, esta es la terribilidad, se le dice terribilidad a esta característica corporal, ven que son recuadrados, muy fitness, muy crossfit. Entonces Jericó un poquito los pone de esta forma, y acá les traje también una comparación de lo que es la pintura neoclásica de David, como vemos acá a la izquierda, con la pintura romántica. ¿Ven? El claroscuro acá se ve perfecto, ¿sí? Acá tenemos una luz más general, y acá es luz puntualizada para dar dramatismo, ¿sí? Esta es una buena, para poder entender, bueno, el paso del neoclásico al romanticismo. Bueno, esto además es mucho más dinámico y es mucho más dramático. Las emociones salen hacia afuera. En cambio acá ven que está muy razonado, muy contenido. Bueno, este es como un boceto también de la balsa. Ven que ya él tenía como esta idea de hacer estas dos pirámides, ¿sí? Y después les quería mostrar los retratos de locos que va a hacer Jericó. Esta se llama la monomaníaca de la envidia, que en realidad John Berger también analiza un poco estas pinturas y lo que va a decir es que este artista está pintando la locura, como vemos, inspirado en lo que también ya había planteado Goya, que se acuerdan que habíamos mostrado que pintaba locos, pero este artista se tomó el tiempo de ir a visitarlos, conocerlos, sabía su nombre, sabía que los hacía felices, que no. Entonces, quiere decir que la relación del artista con su retratado cambió. Jericó analiza al retratado desde un lugar de conocimiento, no lo toma como si fuéramos al zoológico y está ahí el animal y está solo para ser observado. Entonces, eso se nota en las pinturas, ¿sí? La relación del artista con el retratado no es nada más un coso para pintar, sino que él sabía su nombre y demás. Esto lo resalta John Berger porque nunca antes en la historia del arte, alguien había retratado locos porque ya se han retratado locos, por ejemplo, habíamos visto a Hogarth, ¿sí? Pero con este nivel de humanidad, ¿sí? Esa es la palabra, humanidad. No solo el realismo de que parezca una foto, sino de realmente mostrarnos qué estaba sintiendo esa persona en ese momento, ¿sí? Acá tenemos, este es el más famoso. Entonces, se llama El obseso del robo, pero en realidad lo que nos cuenta Berger es que a lo largo del tiempo estas pinturas como que fueron teniendo diferentes nombres. Y antes se llamaba el asesino loco, después se llamaba el cleptómano, y esto ya es el más tarde, el que les dije recién, el obseso del robo.
Pero lo que nos resalta es que nadie sabe su nombre, ¿sí? El nombre de pila de este señor. Jericho sí. ¿Sí? Estos eran, lo que hizo el artista fue ir al manicomio de la Salpêtrière, hizo 10 retratos, ¿sí? De los internos. 5 llegaron hasta nosotros, uno es el de la señora que mostré recién y este es otro, ¿sí? Son los más famosos. Pero la forma en que los pintó deja claro que a él no le preocupaba que tenían, que era como la cuestión clínica, sino que los conocía y que pensaba en ellos por su nombre de pila, lo que les decía, los nombres de las almas y los nombres hoy olvidados, nos dice John. La cuestión es que logra en la mirada, ¿sí? Más allá de cómo está pintado, que ahora lo vamos a hablar un poquito, sino que logra esa humanidad en la mirada. Y eso son las cuestiones que dicen los historiadores del arte que muchas veces hace que Jericho también sea realista. ¿Sí? Nosotros no lo vimos todavía, ya lo veremos, pero esos datos y esa cuestión de tratar los temas de la actualidad desde un punto de vista determinado lo hace realista. Después, bueno, las pinceladas quizás ya hemos visto, son pinceladas muy rápidas, como muy descontracturadas, es más importante el color que la línea, ven que no hay una línea de contorno. Pero bueno, recuerden que también observaba cómo pintaba Goya. Acá hay otro, ¿ven? Este otro retrato también muy interesante. ¿Sí? Entonces, yo quería que sepan, hay otras obras, está La mujer paralítica también, o sea, él estaba mucho tiempo adentro del manicomio porque, eh, perdón, también quería entenderlos. Eh, también a lo largo de la historia como que el tratamiento con las cuestiones psiquiátricas fue cambiando. Hoy quizás los vemos con otra mirada, pero antes eran locos, se los encerraba y listo. Entonces él quería adentrarse en ese mundo y es un tema que no es muy recurrente en la historia del arte. ¿Sí? Ahí ya me fui. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al otro, francés, un segundito. Bueno, acá está, acá está. Tenemos a Delacroix, ¿sí? Delacroix, Eugene Delacroix, era un poco más joven que Géricault, pero admiraba mucho su obra. Entonces, también le impactó esta cuestión del dramatismo y por eso también su obra va a ir por ese camino. La cuestión es que Delacroix está muy asociado en general con lo que es lo político, y ahora vamos a ver por qué. Las pinturas que va a hacer van a tener también todas las características románticas que veníamos viendo, como cuestiones más de guerras, el horror, mucha violencia. ¿Sí? Lo que le decían era que lo que decía cuando era joven era esta nueva generación romántica que tenía un concepto de la pintura diferente. Esta frase que me parece muy interesante, eran como gotas de sangre ardiente que había inundado la tierra. Habían nacido en el seno de la guerra para la guerra. ¿Sí? Entonces, esta como angustia de vivir la guerra y del tiempo también, es lo que en sus pinturas se va a ver. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un autorretrato, pero piensen que esta cuestión también que les había contado recién de la Revolución Francesa y de lograr eh, un mundo mejor está puesto también en las pinturas de Delacroix. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la barca de Dante, es como el primer éxito de Delacroix, y ven que también tiene como una influencia de Miguel Ángel. ¿Ven? Miren esta musculatura, increíble. Sí, esta anatomía de Miguel Ángel con lo que es la terribilidad. Y no sé si se acuerdan que en el juicio final, también en la parte de abajo, de Miguel Ángel le hablamos, ¿no? Estaba la barca de Caronte, que se llevaba las almas, y bueno, está acá. Sí, es la barca de Caronte, que va por un río que no me acuerdo el nombre específico, y tienen las almas en pena, se quieren agarrar e ir con ellos. ¿Sí? Bueno, en el infierno, obviamente.
Y vemos esta cuestión romántica un poco en el fondo. Fíjense qué parecido es a recién lo que veíamos de Jericó, esta luz al final, y las expresiones, que está mordiendo el barco, ¿sí? Desesperados por salvarse. Mucho dramatismo y violencia en este caso también. Acá volví para atrás a la barca. Tenemos a Dante con la ropa medieval y usted dirá, bueno, pero ¿por qué? Acá Virgilio tiene un laurel, ¿sí? Es la única figura, ven, que está como plantada el eje, los demás están todos como en diagonales y la inestabilidad de esa barca. Pero Dante había habido como un redescubrimiento del autor, ¿sí? De Dante Alighieri en 1783. Entonces, por eso también Delacroix elige este tema, ¿no? Hay como en la época, en el sector, un redescubrimiento. Después tenemos a esta Grecia expirando sobre las ruinas de Missolonghi. Perdona siempre en mis pronunciaciones extraordinarias. Acá está también otra vez como Jericó representando un acontecimiento contemporáneo que fue la independencia griega. ¿Sí? Entonces esta representación de lo que le estaba sucediendo es muy importante. En la historia del arte, antes no, acuérdense, Da Vinci pintaba todas cuestiones bíblicas, del pasado, entonces esto es muy importante, seguir la actualidad. Y también se ven sus ideas liberales. Fíjense, acá esto no da muy balsa de la medusa porque aprendió un montón de Jericó. Fíjense la roca, cómo está ahí, la sangre, el sufrimiento. Y también esos fondos tormentosos. ¿Sí? Es como lo hizo de forma como también mostrando que tenía estas ideas de independencia y todos los movimientos de independencia le simpatizaban de alguna forma. Este es un traje típico griego, y esta forma de los brazos es eh, como en rendición, o sea, rinde ante la ocupación turca. Ahí vemos de fondo. ¿Sí? Ay, un segundito, se me está muriendo la compu. Voy a conectar, un segundito, perdón. Después van a escuchar esto y se van a reír. Ahí está, perdón. Es que empiezan a aparecer carteles y como que no sé qué hacer. Bueno, acá tenemos la otra pintura, que es una de las más famosas también, que es La muerte de Sardanápalo. Esta está inspirada en una obra literaria de Lord Byron, también muy romántico, súper del periodo. Y lo que vamos a ver es sobre todo una diferencia, o sea, ustedes piensen que Delacroix después va a seguir pintando y va a irse más para la cuestión realista, pero su fase romántica es como los inicios, su juventud. Y esto se ve mucho acá también y se ve esa cuestión de querer romper con lo neoclásico. ¿Y por qué? Bueno, obviamente es una escena, más allá del tema, ven que es una escena muy dinámica. No tiene nada que ver con eso racional neoclásico a lo que estábamos acostumbrando, además del color, del movimiento y el drama, que el neoclásico no era muy dramático. Eh, bueno, también hay una cuestión de romper con el decoro social por mostrar, por ejemplo, culitos, ¿sí? Sobre todo también la muerte de las mujeres primero antes que él, por ejemplo. ¿Qué pasó? Esta es una obra también muy grande, mide 3 metros por 5 más o menos, muy grande. Estuvo expuesta, pero fue muy criticada. ¿Sí? Fue atacado por la crítica porque resultaba ser una composición muy violenta. Entonces, esto es muy romántico, ¿no? Mostrar los extremos, lo brutal, lo violento, la resistencia. Ay, me aparecen tantos carteles. Todavía no. La resistencia, ¿sí? Esto es violento, los hombres están directamente matando a sus mujeres, ¿sí? Es una masacre, se mata a los caballos, mientras están rodeados de suntuosidad, de riquezas, de joyas.
¿qué pasaba acá? Sardanápalo iba a ser asesinado, pero antes de morir ordena que maten a todos aquellos que le provocaron placer en la vida. Es esta la historia de Lord Byron. Entonces mata a los caballos, a los perros, hay uno por ahí, y por supuesto a sus mujeres, a su harem. Eh, entonces esto para la época fue como una bomba, desde la imagen, más allá de que también Lord Byron escribió, hizo una obra de teatro, sí, pero muestra también como esta sensualidad, eh, y los cuerpos ven que están entrelazados, como mostrando movimiento, la perspectiva también se inclina, entonces esto era demasiado, era too much para la época y fue muy criticado. Después, unos años después, se valora diferente, ¿no? Pero se ven estos extremos románticos, ¿sí? Por un lado, el tipo está ahí sentado muy apático, mientras alrededor están matando a todos, extremo. Después, piel negra, piel blanca, otro extremo. ¿Sí? Después, resistencia y violencia. Miren acá en el fondo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto va a causar también revuelo desde la escena y todo lo demás. Fíjense, muy dinámicas, todas son diagonales. Este es un boceto para esta pintura. Está también interesante ver cómo trabajan los artistas. Y bueno, este fondo eran como pinturas que estaban en la pared. Sí, acá vemos otras escenas, fíjense las joyas, todo acá abajo, ¿no? Hay como una escena llena de elementos que eran los que le daba placer, ¿no? Y los retratos de la desesperación y de la violencia de la escena, por supuesto, y el tipo ahí retranqui, pero después se moría él, así que no había problema. Bueno, después tenemos esta que es la obra quizás más famosa de todas, que es La libertad guiando al pueblo de Delacroix. Seguro la vieron, seguro la conocen, incluso hay muchos artistas que hacen como reversiones. La cuestión es que, bueno, tenemos el concepto francés, ¿sí? Entonces vamos a la composición, ¿sí? Esto es el mismo concepto que habíamos hablado hoy de esta especie de, bueno, la revolución es un sufrimiento hoy, pero es para el bien de mañana, es ese concepto. Entonces, quiero dibujar acá la composición, vamos a observar, espero que lo vean en negro medio poco claro, ¿sí? Ven, piramidal, composición piramidal. Y fíjense que las figuras irrumpen el espacio del espectador. ¿Qué significa? Ven que por ejemplo, acá abajo, a ver, quiero hacer zoom, este individuo acá abajo se corta las piernas, como que tendría que seguir, pero la pintura no sigue. Entonces, es eso, la imagen no está como acomodada dentro del rectángulo de la pintura, sino que sigue hacia los costados, y eso como espectador nos da la sensación de que están como mucho más realista. Se ven algunas influencias de Goya, hay unos, bueno, este se considera un escorzo, hay varios escorzos, y es una alegoría, es la representación de Francia que guía a la libertad de Francia, ¿sí? Entonces, por eso las alegorías siempre, acuérdense, las alegorías siempre son figuras femeninas que tienen ciertos atributos. En el Renacimiento se hicieron tratados donde se decía, por ejemplo, la alegoría de la sensibilidad tiene que tener esto, esto y esto. La prudencia, perdón, tiene que tener esto y lo otro. En este caso, bueno, es una representación de Francia con el pecho descubierto, ¿sí? Como que ha luchado con la bandera, ¿sí? Pero siempre las alegorías son figuras femeninas. Esto responde a que hacía esta señora con una escopeta en la mano corriendo por ahí, ¿no? Fíjense que hay algunos otros sobrevivientes también, fíjense que están todos como caminando en escombros, como con un apoyo inestable. Entonces eso hace que todos los cuerpos sean como diagonales, fíjense, esta es una diagonal, esta es otra, las manos van en diagonales,
¿sí? Y eso le da como algunas asimetrías a la figura y a la composición, lo que le da también como más profundidad. Fíjense acá en el fondo que también hay algunos personajes y algunas de sus armas hacia el cielo, que también le da profundidad, igual que estos edificios acá del fondo. ¿Sí? Fíjense la luz también, ¿sí? Algunos personajes están como más iluminados, es una luz dramática y teatral, pero también ven que en el fondo hay como una especie de humo, humareda, ¿sí? Que envuelve a los personajes. Y en algunos momentos como que es una luz que no es real, ¿sí? Y bueno, hay bastante predominio del color, por sobre las formas, ¿no? Y siempre acuérdense que tiene una pincelada bastante abierta, pero sobre todo expresividad, expresividad en los rostros, expresividad en la pincelada también, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es ir sumando cuestiones. Acá tenemos unos unos acercamientos de que podemos ver los escombros, algunos cadáveres. Bueno, esa fue la libertad guiando al pueblo. Después lo que vamos a tener es un periodo de Delacroix que se le llama un periodo de orientalismo, que también es una moda que va a haber en Europa, que también se va a sumar Ingres a esa moda, que tenía que ver con mostrar todo lo oriental, los arenes, los narguiles, todo, todas las internas, por eso después están los baños turcos y demás. Esa es una moda que va a haber eh, entre los artistas y que también la toma Delacroix. Bueno, con la libertad guiando al pueblo así, me despido. Espero que hayan entendido, espero que lo hayan disfrutado también. Y la próxima semana vamos a ver, por último, el romanticismo alemán, ¿sí? Espero que no haya sido muy aburrido, porque por momentos vieron que hablo mucho. Si tienen alguna duda, si no entendieron alguna frase que haya dicho o algo, siempre acuérdense que me pueden consultar, no hay ningún problema. Y bueno, espero que lo disfruten. Cuídense mucho, rieguen las plantitas y les mando un abrazo. Chau, chau.